Este 14 de febrero, Guadalajara arriba a sus 478 años de vida, en medio de un pasado esplendoroso y un futuro con enormes retos que enfrentar. Al explosivo crecimiento registrado en la década de los 80, que demandó servicios y mayores atenciones, la metrópoli enfrenta ahora el mal de estos tiempos, caracterizado por la inseguridad pública y la movilidad, al tiempo que busca conservar, a como dé lugar, la categoría de ciudad amable con la que fue bautizada. Efectivamente es el aniversario de Guadalajara y es un buen motivo y también un gran pretexto para hablar de la capital de Jalisco. Saludo con mucho gusto a Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara. Ismael, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Samuel Gómez Luna, vicepresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Samuel, bienvenido. Muchas gracias. Angélica Peregrina, integrante de la Academia Mexicana de la Historia. Angélica, bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Y Juan José Francisco Gutiérrez Pérez, nada menos que el ciudadano tapatío 1,000,000. Muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Juan José. Bueno, Ismael del Toro, 478 años de esta ciudad. La verdad, como dije al principio, es un buen motivo, un buen pretexto para hablar de Guadalajara. ¿Cómo llega Guadalajara a este aniversario? Sí, bueno, la verdad es que en la actualidad una ciudad que enfrenta los retos, como bien dice la cortinilla de inicio del programa, los retos de la actualidad que los debemos de afrontar con la nostalgia, la añoranza, el recuerdo y la fortaleza del pasado de la ciudad, entendiendo el presente, pero también con el objetivo del futuro que queremos para Guadalajara. Guadalajara hoy, a 478 años de su fundación, pues cambia tan radicalmente como que era una ciudad de 300 personas, 63 familias españolas y los originarios de aquí, contra los 1.460.000 que hoy, después de 478 años, estamos habitando la ciudad de Guadalajara, pero además pues con una gran complejidad, porque es la ciudad capital de una gran metrópoli integrada por 9 municipios, en la que pues se multiplican los problemas, las circunstancias, pero pues los 9 municipios, el estado de Jalisco, yo diría con todo orgullo, incluso nuestra nación tiene mucho significado por lo que es Guadalajara, por lo que representa, por lo que tenemos que ofrecer, por lo que es como ícono de todas las tradiciones y la identidad de México. Entonces, pues así afrontamos este aniversario 478. Yo te preguntaría brevemente, ¿qué tan, digamos, ¿qué tanta fuerza le da a Guadalajara enfrentar los retos del presente con un pasado como este, lleno de nostalgia como el que tú dices? Yo creo que es más, es fuerza, es motivación. Hablamos de las complejidades que se tienen, pero precisamente en las y los tapatíos está la fortaleza, y ha sido la fortaleza histórica de nuestra ciudad. Nuestra ciudad se determinó ya la fundación definitiva por doña Beatriz Hernández para ya aterrizar en el Valle de Atemajac, y no encontraba una vocación, digamos, la ubicación geográfica le permitió ir teniendo ese vocacionamiento comercial y luego convertirse ya en el desarrollo de los años como vocacionamiento original en el comercio, pero también ir adquiriendo fortaleza de agendas y vocacionamientos distintos, pero todo con base en las y los tapatíos. Nuestra historia está llena de próceres que han impulsado agendas a nivel local, a nivel nacional, de artistas, de muchos talentos, que creo que esa sigue siendo hoy la fortaleza de nuestra ciudad, los tapatíos, aquí muy bien representados por el tapatío 1,000,000. Creo que con eso, con nuestra sociedad, con una ruta clara, con el orgullo y el sentido de identidad y pertenencia, pues es con lo que debemos de enfrentar todos los retos de la actualidad. Samuel Gómez, una primera intervención sobre esta cumpleañera de la que hablamos ahora. Creo que hablar de Guadalajara es hablar sobre, como decía el maestro Juan José Arriola, es probablemente la novia más difícil de olvidar, porque estamos cargados de un melancolismo y también de un sentido de una Guadalajara que la seguimos añorando, pero que todavía la podemos seguir viviendo. Quisiera resaltar algo que es muy interesante para los tapatíos. Acaba de mencionar el presidente inclusive a doña Beatriz Hernández, a quien entendemos como la madre de esta Guadalajara. Y es algo muy importante,
porque casi siempre, y creo que viene muy a tema con estas circunstancias políticas y sociales, que es muy común, también es así que era el gran reclamo que tenía doña Elena Garro, que siempre se le reconocía como soy la esposa de Octavio Paz, soy la ex mujer de Octavio Paz. Pues en este caso, en nuestra fundación tuvimos un caso peculiar, pero al revés. Hablamos de doña Beatriz Hernández y poca gente sabe quién fue el esposo, don Juan Sánchez de Olea. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos las voces de los tapatíos siempre hemos escuchado las voces femeninas, y creo que a lo largo de 478 años, pues nos han dado un gran posicionamiento para que volvamos a ser, espero, la Atenas de México. Muy bien. Angélica Peregrina, también se decía que Guadalajara era la ciudad de las rosas. Sí, esto es por este aspecto de una ciudad limpia, de bien cuidados jardines, pero esto es en los últimos tiempos. Los primeros 3, 4 siglos de Guadalajara batalló muchísimo por tener abastecimiento de agua, ¿sí? Entonces, en los últimos tiempos, el siglo XX, pues es una ciudad que tiene este gran desarrollo y este gran cuidado de parte de sus autoridades, de ser un lugar muy agradable, con camellones llenos de estas plantas, bien cuidados jardines y demás. Pero esto es relativamente reciente y queremos recuperarlo, señor alcalde, ¿verdad? Pero yo entiendo perfectamente que no es solo la tarea de las autoridades, es de todos nosotros. Ahora, eso que menciona usted, el tema de los problemas que enfrentó Guadalajara en los primeros siglos, el agua, ¿no? El agua fue uno de los más graves, y por ahí recuerdo el padre Pedro Buceta, que tuvo mucho que ver con el tema del abasto de agua. Bueno, Guadalajara, cuando eligieron el lugar donde emplazar Guadalajara, Juan del Camino y otro de los españoles que en la tercera Guadalajara, ante la guerra del Mixtón, había que cambiarla. Vienen por el tiempo de octubre, cuando el río San Juan de Dios, hoy llamado río San Juan de Dios, el de Atemajac y demás, acababa de pasar el temporal y eran abundantes los flujos. Pero a la hora que llegan en febrero, el río ha bajado bastante, y esa es la tónica que enfrenta Guadalajara, ¿sí? Se abren pozos en las casas, cada casa, sobre todo las del centro, pues tenían mucho terreno y tenían su pozo para abastecerse de agua. Pero la mayoría de la gente, había una fuentecita a espaldas de Palacio, en el Templo de San Francisco, ahí iban a llenar sus recipientes, ¿sí? Es del siglo XIX para acá que el agua llega directamente a las casas. Antes había que recurrir a estos procedimientos. Y Buceta es uno de los que logra, con un sistema de galerías filtrantes, pues aprovechar tanto el agua de lluvia como la traída del agua de los colomos, aprovechando que estaba más alta. Claro, por supuesto. Y uno de los episodios seguramente más anecdóticos de Guadalajara es el caso del Tapatío 1,000,000, Juan José Francisco Gutiérrez Pérez, 1964. Juan José, estabas muy pequeño para contarnos el episodio, pero seguramente ya te lo conoces. ¿Por qué nos platicas todo esto? De mi nacimiento fue el municipio de Guadalajara. Hicieron un estudio, más o menos un cálculo, de cuándo Guadalajara iba a completar 1,000,000 de habitantes. Y ahí es entonces cuando dijeron que el primer niño que naciera el 8 de junio de 1964 iba a completar 1,000,000 de habitantes. Me tocó a mí nacer el primer minuto. La Cámara de Comercio tuvo que ver también con esto. La Cámara de Comercio, el municipio y también el gobierno del estado. Y en este caso, creo que hubo una serie de premios, ¿no? Una casa, becas, etcétera, ¿no? Pues tengo entendido que que habían ofrecido unas becas, mas ahora sí que no las aproveché por ciertas circunstancias, ahora sí que de la vida. La casa es en donde actualmente vivo, y en la Colonia Atlas. Ajá, de acuerdo. ¿Y por qué el nombre Juan José Francisco? Me pusieron los 3 nombres porque eran las 3 autoridades del estado de Jalisco. Juan Gil Preciado era el gobernador del estado, José Garibe Rivera, cardenal, y Francisco Medina Asensio, el presidente municipal. El presidente municipal. Entonces, por eso Juan José Francisco. Por eso me pusieron los 3 nombres. Bueno, ¿y qué recuerdas tú cuando empezaste a recordar ya en la infancia este tipo de episodios? ¿Te siguieron buscando con los años? Todos los años, hasta que me casé. La Cámara de Comercio sí me llevaba un presente el día de mi cumpleaños. O sea, no te hubieras casado, hubieran seguido los presentes. Posiblemente a lo mejor nos hubieran seguido ahorita. Ya de ahí, ya prácticamente, pues ya se perdió todo. Se perdió todo. ¿Y qué opinas tú de esta ciudad que un día te premió, Juan José? Pues creo que es una de las ciudades más bonitas ahora sí que de toda la República. Son muy poco lo que he salido, pero a las ciudades que he ido no se compara Guadalajara con ninguna.
Sí, bueno, siendo el Tapatío 1,000,000, no tienes mucho permiso de salir de Guadalajara. No, ¿verdad? Déjame decirte. Muy bien. Samuel, me gustaría que nos compartieras otra. Hablaste hace un rato de la fundadora, pero tengo entendido que esta es la cuarta. Así es. La cuarta fundación y fue la definitiva, ¿no? Definitivamente. Lo que ocurre es que tenemos que entender que cuando vienen a hacer esta conquista de este occidente, están encabezados por Nuño Beltrán de Guzmán, quien ya sabemos que traía sus piques con don Hernán Cortés y toda una serie de conflictos que van a desembocar pues en una separación. Hay que recordar que todos estos pues prohombres y mujeres que van a acompañar estaban buscando en gran medida la cíbola y muchos de ellos querían ser hidalgos. ¿Qué es un hidalgo? Ser hijo de algo, de alguna forma alcanzar gloria, alcanzar fama, cierta estabilidad. Y es entonces cuando van a determinar fundar la primer Guadalajara, en lo que hoy conocemos como Nochistlán, Zacatecas. Nochistlán, Zacatecas. Tenían una serie de conflictos. El primero de ellos era por la cuestión del agua que vamos hablando, que bueno, un asentamiento para que pueda florecer tiene que tener las condiciones propicias. Y además la orografía del terreno pues era bastante irregular. No solamente eso, sino el asedio constante de las tribus pues generaban conflictos tremendos. De ahí se determina cambiar a Guadalajara a una segunda fundación. Y esta fundación segunda se va a llevar en Tonalá. Y bueno, pues ahí van a tener también ciertos roces propiamente con los naturales, ciertos conflictos de territorio. Y determinan cambiarse a la tercer Guadalajara, la Guadalajara de Tlacotán, la heroica, que creo que es una Guadalajara muy bonita y muy heroica porque van a darle mucho sustento a lo que somos los tapatíos. A ver, ¿Tlacotán dónde está? Está prácticamente... Islahuacán del Río. Sí, Islahuacán del Río. Así es. Sí. Del otro lado de la barranca. Así es. Pero es bastante interesante porque el padre Tello, nuestro primer cronista que lo hemos platicado, pues era a veces bastante echadorcito y muy simpático, pues hay que entender el contexto. Ahí son todos los mitos, ahí son todos los mitos. Hacía historia. Claro, porque él decía, porque él decía, por ejemplo, no estuve, pero me contaron. O sea, era muy común como esa referencia. Y por ejemplo, nos dice un mito bastante bonito, que cuando se encontraban en la celebración, se dieron cuenta que los naturales estaban rodeándolos pues para atacarlos, que también fue algo histórico, porque se estaban juntando las diferentes tribus para sumarse contra un enemigo en común. Y es cuando dicen que tienen que terminar rápido el oficio para irse al arma. Y es donde va a entrar una historia que me parece muy simpática de doña Beatriz Hernández. A ver, Samuel, Sí. el tiempo nos está atropellando, tengo que hacer una pausa. Adelante. Regreso con esta historia que nos estás platicando, Claro. que se la contaron a alguien. Claro. El 14 de febrero de 1542 se instaló en el Valle de Atemajac en forma definitiva la ciudad de Guadalajara y se celebró la primera sesión de cabildo en la que se nombró a Miguel de Ibarra como primer alcalde. La palabra Guadalajara proviene de un vocablo árabe que significa río que corre entre piedras. Fue el rey Carlos I de España el que concedió el título de ciudad y el escudo de armas lo utiliza hoy el estado de Jalisco. Guadalajara, una perla de 478 años, es el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Samuel Gómez Luna, nos estabas contando una historia, por favor, ¿la terminas? Claro que sí. Entonces, al momento que se dan cuenta del asedio por parte de los indígenas, pues tienen que apresurar para terminar la celebración religiosa y protegerse. Y es entonces cuando comienza la metralla, este combate, y las mujeres van a estar protegidas y de alguna forma comandadas por doña Beatriz Hernández. Y va a ocurrir una serie de factores, pues creo que bastante divertidos y hasta hilarantes. ¿Todo esto ocurrió dónde? En la ¿Lo Guadalajara de recuerdas? Tlacotán, ¿De la Tlacotán? tercera Guadalajara, la heroica. Donde es hoy Islahuacán del Río. La heroica. Resulta que habían tenido pues un botecito con pólvora, pero lo habían dejado, vamos a decir, a la intemperie, entonces se mojó. Entonces, ¿qué puedes defenderte sin que tengas pólvora? Lo más sensato era secar la pólvora. Entonces, ¿cómo la secaron? Acercándola directamente al fogón, a la fogata, pues ya sabrán el estruendo que generó. Entonces, lo que se logró recuperar de esa pólvora sirvió, y algo muy interesante, de acuerdo a la crónica del padre Tello, dice que agarraron unos caballos y le pusieron como una especie de maderas, unos tablones, para blindarlo. Y le pusieron este serpentín, este cañoncito, para sacarlo y que disparara y volviera a entrar entonces a la Guadalajara. Al darnos cuenta entonces de que la superioridad de los indígenas era infinita sobre los españoles,
tienen que pedir un auxilio divino. Y es entonces cuando dice el padre Tello, yo no estuve, pero me dijeron que descendió del cielo Santo Santiago con flamígera espada, en caballo blanco, y San Miguel Arcángel con flamígera espada, y que los vio cortando cabezas de indios para garantizar la victoria de esta Guadalajara. Lo bueno es que esta es una historia que dicen y se la contó Claro, el padre Tello. el padre Tello. Y además, continuando con eso. Además, con eso se generan los patronos de la ciudad, ¿no? Exactamente. Así es. Al momento en que ya se logra pues sobrevivir, se va a determinar en el Paseo del Pendón, inclusive, que va a haber 2 santos patronos, que es San Miguel Arcángel y Santo Santiago. Por eso las torres de catedral, Claro. cada una está consagrada a estos personajes. Bueno, tan solo por esas, digamos, torres de catedral, vamos a dársela por buena al padre Tello esta historia. Me parece excelente. Ismael del Toro, ¿te imaginas como presidente municipal los retos? Ya te he preguntado este tema antes, pero ¿qué has vivido en estos más de 3 años, digamos, en este tiempo de Guadalajara y en este reto que tienes de 3 años en Guadalajara? Es decir, ¿te imaginabas así los problemas de Guadalajara? ¿Cómo enfrentarlos? Sí, por supuesto. Yo además cuento con la experiencia de haber gobernado otro municipio metropolitano, conocer bien la problemática y con una visión, digamos, metropolitana, entender lo que significa la capital. Guadalajara se gobierna con un presupuesto tasado en base a su número de habitantes, pero como gobernante tú le das servicio a todos los usuarios de la ciudad que todo el día pasan en nuestro territorio, aunque no son habitantes y no te tasan para efecto de impuestos y presupuestal. Es el más grande de los retos, es, digamos, el espacio territorial, la autoridad más compleja, gobernar un municipio capital, pero Guadalajara la verdad es que tiene una sociedad tapatía que está inmersa todo el día, todo el tiempo en los problemas de la ciudad. Eso es como un motor. Hoy con la velocidad de la información, las redes sociales, pues realmente multiplicas tus inspectores, los ciudadanos están involucrados en donde ven que la ciudad tiene algún problema de iluminación, de bacheo, de limpieza, y con una agenda muy clara que hemos marcado en mi administración de, a través del orden, de regresarle la tranquilidad, la paz, a través de la buena prestación de servicios, de volver a generar confianza entre los ciudadanos y su autoridad. Estoy convencido que la ruta que está marcada pues nos va a regresar a esa añoranza que tenemos todos de la Guadalajara tranquila, ordenada, en paz, a la Guadalajara que se le llamó la ciudad de las rosas, pero me queda muy claro, el esfuerzo y la ruta que marca la autoridad no puede tener éxito si no está inmersa toda la sociedad tapatía. Ya nos platicará un poco, Angélica, respecto al tapatío como tal, pero tú, ¿cómo has encontrado al ciudadano de Guadalajara? O sea, ¿tú puedes describir cómo es un tapatío? Sí, por supuesto, es alguien que conoce y quiere a su ciudad, que participa activamente. Si hago un comparativo de los 2 municipios que he gobernado, en Guadalajara todos están mucho más inmersos en la agenda, la conocen, participan, son más exigentes, se tiene un eco más inmediato de las cosas, pero es un círculo virtuoso, o sea, exigen, reclaman y participan y promueven también las soluciones. Entonces, la verdad es que Guadalajara es muy complejo de gobernar, pero muy satisfactorio porque encuentras sobre todo ese sentido de la añoranza. Yo siempre me quedo con las múltiples historias de quienes nacieron o vivieron un tiempo en Guadalajara, se van de la ciudad y por algunas circunstancias regresan. Lo acaba de decir don Juan, el sentido de pertenencia, de añoranza, claro, a lo que es nuestra ciudad, pues nos pone en una condición a nivel nacional de la mejor ciudad para vivir del país, ¿no? Ahora, ahí tú mismo dijiste hace rato de personajes de Guadalajara. Yo recuerdo un exalcalde que llegó a poner una sala con algunos personajes de Guadalajara, creo que un payaso Firulais, y había un vendedor de billetes de lotería. El Padaoda. Padaoda. Esos personajes también enriquecieron a Guadalajara, sí, ¿no? Claro, y hoy los tenemos ahí en Palacio Municipal. Hay esculturas de todos los personajes, boleros, pintores, todo lo que significa nuestra sociedad y la historia de la sociedad. Angélica, hay un vocacionamiento de Guadalajara por el comercio. ¿Por qué fue para el comercio? Bueno, Guadalajara nace en el siglo XVI en el rincón del occidente, camino a ningún lado, ¿sí? Pero es una ciudad que luego se establece la audiencia
que se establece un obispado. Tras la guerra del Mixtón había que cuidar bien ese territorio, pero los tapatíos, los neogallegos en general, pues estaban valiéndose por sus propios medios. Esto crea un gran sentido de pertenencia, pero un sentimiento autonomista a la vez, ¿no? Y entonces el vocacionamiento de Guadalajara, aparte de ciudad de servicios y de un lugar donde se resuelven todos los asuntos, pues empieza el comercio y luego se torna en el lugar de paso entre el centro del virreinato, la Ciudad de México, y toda la costa del Pacífico, ¿sí? Entonces Guadalajara, más que mirar al Bajío o al centro, mira hacia el noroeste, ¿sí? Y es un lugar de paso de gente, de productos y demás que genera una gran riqueza, un desarrollo económico muy importante en el siglo XVIII, con una distribución nada equitativa, pero que finalmente hace crecer esta ciudad, el comercio, y se vuelve además la sede de todos estos grandes propietarios de terrenos en los grandes llanos, lo que hoy conocemos como los Altos de Jalisco, estas haciendas ganaderas que abastecen a Zacatecas y todos los grandes centros mineros, pero que viven en Guadalajara, y en Guadalajara realizan, venden todo lo que la hacienda produce, y hay capital importante y se genera mucho dinero, con este sentimiento de que los tapatíos no necesitamos del centro para ir avanzando, ¿no? Ahora, esto viene desde siglos pasados. Ese vocacionamiento del comercio se ve en nuestros días. Yo veo en las casas los fines de semana que la gente saca sus cosas a vender, pero prácticamente en todos los barrios ocurre esto. Sí, pero en Guadalajara se hacían los grandes negocios, ¿sí? Las grandes ventas de ganado de la Nueva Galicia abastecía de ganado a toda la Ciudad de México, los llevaban caminando, de ahí surge la charrería, pues, estos grandes hatos de ganado que van hasta Toluca y abastecen a la población del altiplano. Y las grandes casas comerciales que hay en Guadalajara. En el siglo XVII, el XVIII, había 20 y tantas familias de comerciantes con capitales de 300,000 pesos. Eso era un dineral, ¿sí? Y son esta diversificación, que se hacen ricos en el comercio y luego invierten en otras ramas de la economía. Luego le entran a la minería y en estas otras, el abastecimiento a todo la Alta California y demás, y entonces los tapatíos se vuelven ricos. La Guerra de Independencia también favorece este comercio porque se bloquea el puerto de Acapulco, pero San Blas está abierto, por ahí se canaliza todo. Y mira al Pacífico también, estos negocios que se hacen con las Filipinas, con Manila, ¿sí? Y luego, cuando lo permiten por las reformas borbónicas, Guadalajara también se vincula con los panameños, ¿sí? Mediante el puerto de Panamá en el Pacífico, Portobelo en el Caribe y también con el puerto de Valparaíso en Chile. Y entonces llega a Guadalajara un nuevo tipo de empresario que trae dinero contante y sonante, que aunque sea de origen inglés, pues logra romper este círculo que tienen los comerciantes tapatíos, que era el de las empresas familiares. Claro, muy bien, estamos hablando del comercio. No es extraño, Juan José, que haya sido la Cámara de Comercio el que te premiara por ser el niño en millón. Así es. Sí, pues, me refiero, supongo que tenía una fuerza impresionante la Cámara en ese La tema. Cámara de Comercio antes, sí, era de mucha fuerza en el... ¿Qué te platicaron tus padres de esas cosas? Cuando tú creciste y te contaron esas historias, ¿qué te contaban? Pues yo tuve muy poco contacto en sí, que me platicaran esas historias, puesto que yo a los 5 años quedé huérfano de padre. Ajá. Y mi madre pues, prácticamente se dedicó a trabajar para sacar adelante a la familia. Sí, entonces, ¿no te contó grandes cosas de esto? Nada más lo que me han contado, pues, nada más lo del nacimiento, todos los regalos que llevaron por el acontecimiento del tapatío niño. ¿Qué llevaron? Había unas farmacias Levi, creo. Puedes decir nombres, aquí no hay ningún problema. Farmacias Levi, creo que eran las farmacias Levi, que fueron las que dieron premios, o sea, me llevaron que fue cuneros, pañales, abastecieron todo lo que era para el bebé. De acuerdo. Incluso cuando estuve, a los 6 meses yo estuve enfermo, creo con bronconeumonía, y el doctor Puga, creo que se apellidaba, él era de un hospital particular, él me llevó a su hospital para sacarme adelante, porque sí estaba yo muy grave. Y todo fue gratuito, todo, ¿no? Fueron muchas cosas en las cuales ¿Qué otras nos cosas ayudaron. recuerdas? Bueno, a mí me regalaron... Que te contaron con que padre me contaron. Tello también. Claro, Sí.
Pues más que nada eso fue lo que sí tuvimos mucha ayuda. Me regalaron la casa. Luego cuando falleció mi padre me regalaron un permiso de placas de sitio del gobernador, que estaba ya Francisco Medina Asensio, no recuerdo bien. Del alcalde pasó a la gubernatura. A la sí. gubernatura. Cuando falleció mi padre nos regalaron un permiso de placas de sitio. Por azares del destino, pues yo lo tuve que vender. Como las becas que tampoco... Sí, lo hubo que pasa es seguimiento. que yo hipotequé el carro, la casa que me dieron para poder comprar el carro, pues éramos de muy escasos recursos. Claro. Y cuando iba a llevar a pagar lo de la hipoteca, pues ahora sí que me asaltaron y pues preferí quedarme con la casa. Y luego seguiste tú los pasos de tu papá. Tu Claro, papá era cartero, ¿verdad? Era cartero y yo soy cartero, orgullosamente. Pero tomaste tú el puesto, o tú buscaste el empleo, ¿cómo Mi fue? mamá trabajó en correos. También cuando falleció mi padre, a mi mamá le dieron La plaza de tu papá. la plaza de correos. Ujú. Y pues ahí fue cuando yo ajusté la mayoría de edad, pues mi mamá me dio la propuesta para que entráramos a trabajar. Mis 2 hermanos y yo subimos en correos, fuimos carteros los 3. ¿Y tú todavía sigues Yo siendo? todavía sigo en correos, incluso reparto ahí en el Colonia Industrial, donde está la Prepa 5. Sí. Ujú. Bueno, pues estuvieron creo acá. que incluso Sí, en tu presidente. historia hubo un tiempo que te fuiste a Estados Unidos. Pero esa es otra historia. Si Esa es quieres, otra regresando, nos cuentas ese episodio. Estamos hablando de Guadalajara y sus 478 años. Un estudio elaborado en marzo de 2019 por el Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco revela que el municipio de Guadalajara aporta diariamente el 26.70% de todos los residuos sólidos en el estado. El problema de la basura en la zona metropolitana de Guadalajara genera a la capital de Jalisco severos problemas al no contar con basureros suficientes y con un servicio concesionado que comienza a enfrentar una severa crisis. Guadalajara, una perla de 478 años, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Señor presidente municipal, entramos a los temas complicados. Claro. Hablamos de la basura, el tema de la inseguridad pública también es preocupante. Sí, a ver, hoy nuestra actualidad social tiene como consecuencia una serie de problemáticas que no por exculpar de responsabilidad a lo que me toca como presidente de Guadalajara, pues es un fenómeno que se da a nivel mundial. El que existan las brechas de desigualdad, lo que genera y el impacto redunda también en cuestiones negativas hacia nuestra ciudad. Las personas en situación de calle, los problemas de recolección de basura, la falta de oportunidades, que es el origen en donde se genera la actual crisis que vivimos de inseguridad, pues son los grandes retos que se tienen que abordar desde el ámbito municipal, pero yo insisto en que Guadalajara cuenta con todos los elementos, y hablamos ahorita en la primera parte de este programa de la historia, las tradiciones, los personajes, la sociedad tapatía. Creo que conjuntando todo esto con la orientación, la actualidad de nuestra ciudad, hemos pasado de ese vocacionamiento comercial, esa potencia y esas figuras jurídicas, administrativas que significaron a nuestra ciudad, la fortaleza política dentro de la iglesia y después también la fortaleza política que nos dio administrativamente. Hoy han trascendido para que Guadalajara tenga ese vocacionamiento comercial original como una punta de lanza, pero también ya Guadalajara convertida en la capital de turismo de negocio, en industrias que son soporte económico tradicionales como la del vestido, la joyería, la moda. Hoy, desde hace ya los últimos 20 años, como un referente de la economía naranja. Entonces, Guadalajara cuenta hoy con toda esta problemática social, pero cuenta también con todo el potencial de salir adelante en el aspecto más básico y fundamental para resolver todos nuestros problemas, que es combatir la desigualdad, tener ese generador económico y que la autoridad nos encarguemos de poder ser un vínculo para restablecer nuestro tejido social, que el sentido de pertenencia, ese arraigo histórico, ese orgullo de ser tapatío sea también un eje articulador para poder sacar adelante la problemática que vivimos en la actualidad. ¿No se le carga la mano a Guadalajara?
Sí, yo creo que lo que comentaba hace un momento, la problemática de que todo lo que pasa en Guadalajara tiene un impacto o reditúa al doble, tiene eco al doble. Cargamos, como lo dije, con la responsabilidad de administrarle los servicios a 3 millones de habitantes que usan la ciudad todos los días, pero contamos con el presupuesto que nos da la fórmula matemática con base a 1.400.000 habitantes. Desde ese es el nivel de complejidad y son los retos que tenemos que enfrentar. De acuerdo. Ahora, cuando se dice que Guadalajara forma parte de la entidad nacional, digamos, por todas las cosas del mariachi, el tequila, etcétera, pero luego también se refieren a Guadalajara por la parte negativa, la inseguridad, etcétera. Sí, a ver, en los temas de la inseguridad, pues volvemos a la referencia que hacía si se le carga la mano a Guadalajara. Si sucede un hecho delictivo en cualquier otro municipio metropolitano, pues para todos que pasó en Guadalajara y más a nivel nacional. Digamos, tiene su aspecto positivo y negativo y es pues, con lo que tienes que enfrentar. Por eso mencionaba que es un gran honor, un gran reto ser presidente de la ciudad capital y pues yo la verdad es que estoy muy contento de poder en esta circunstancia, en esta actualidad, pues sacar a flote los grandes retos que tiene nuestra sociedad. Samuel, ¿cómo ha ido evolucionando Guadalajara en sus servicios? Por ejemplo, yo recuerdo que el tema de la seguridad, antes había una policía de comercio que era la que atendía los negocios en el centro, etcétera. Sí. ¿Cómo ha sido esta evolución? Evidentemente tenemos que entender algo, que hemos evolucionado, y cuando digo evolución no siempre en sinónimo de desarrollo, hemos ido cambiando lo que hemos sido. Anteriormente, y es un ejemplo con el cual quisiera responder, siempre se dijo que Guadalajara gozaba con el mejor clima que se podía contar. Bueno, esto es una verdad a medias. Es cierto que el clima de Guadalajara sigue siendo bastante agradable, benévolo, pero también tenemos que entender algo. Hemos crecido la población. La mancha urbana cada vez es mucho más amplia, tenemos menos árboles. Las placas de concreto también nos permiten mantener más el calor. Por eso se dice que en Guadalajara, inclusive en nuestras lluvias, llueve con una furia bíblica. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que anteriormente teníamos una Guadalajara medible, una Guadalajara con un tamaño humano. Agustín Yáñez hacía mucha referencia a eso. Una Guadalajara en la que todos los vecinos se reconocían y se conocían. Una Guadalajara que se protegía. Actualmente, por ejemplo, el gran conflicto que tenemos, muy pocos de los habitantes de Guadalajara, y como dijo el presidente, Guadalajara es un caso particular. Pareciera que tenemos por lo menos 4 centros históricos, porque si alguien nos habla y dice, ¿dónde te encuentras? Si estás en Tonalá, automáticamente la referencia es, estoy en Guadalajara. Por contar estos municipios que tenemos cercanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, Guadalajara ha tenido conflictos por estas cuestiones de población, que cada vez nos estamos desconociendo más, difícilmente sabemos a quién tenemos por vecino. Hemos tratado de romper lamentablemente ese tejido social. Anteriormente la economía, recordarán ustedes, era por los barrios. ¿Y qué decir con un barrio? 3 características básicas. Un habitante del barrio sabe perfectamente la geografía, o sea, hasta qué calle está delimitado. El comercio del barrio, que también es algo muy importante, y la devoción. Por ejemplo, pensamos en el barrio de Santa Tere y poca gente quizás ahorita pueda precisar que las tostadas fueron durante muchos años el principal platillo o digamos el ingrediente que se impulsó. ¿Qué quiero decir? Que cada vez los centros comerciales pequeños como las tiendas, las panaderías, el contacto con el vecino, pues ha sido, de alguna forma, se ha venido desvaneciendo por los grandes mercados u otro tipo de firmas que nos hacen tener un trato quizás más rápido, pero sobre todo más frío. Muy bien. Angélica, ¿es posible conservar pues, esta identidad todavía en Guadalajara, esta calidez que la llevó a ser considerada una ciudad amable? Sí, porque la idiosincrasia del tapatío es por naturaleza amable, ¿sí? Es una persona que la conoces y rápidamente te invita a su casa, es muy buen anfitrión y demás. En otros lugares, tú sabes, te convidamos pues al bar de la esquina, ¿no? No te invitan a su casa. Esta personalidad de los tapatíos sí se ha ido conservando. Por eso dicen en tu casa. Es tu casa, ¿sí? Y luego confunden, vamos a mi casa, que es tu casa, entonces ¿a cuál vamos? ¿A cuál vamos? ¿Sí? Pero como bien dice Samuel, la cohesión social se ha ido rompiendo, ¿sí? Las modificaciones en las maneras del comercio con los grandes centros comerciales, pues también estos han no facilitado el trato con el tendero, con el encargado del establecimiento que te ponía al día de todas las noticias y de todos los chismes, ¿sí?
pero había este sentimiento también de solidaridad entre los vecinos, que todos se ayudaban, todos se conocían. Ahora, Guadalajara se mantuvo con unas determinadas dimensiones hasta principios del siglo XX. De ahí para acá, el crecimiento masivo de la población, el crecer la ciudad desparramada en una gran extensión, bueno, pues eso fue haciendo que se perdiera. Luego, el abandono del centro histórico, ya no es un lugar donde vive la gente de mayor poder adquisitivo, sino que se va justamente a esta nueva oferta, las colonias. Bueno, pues todo esto rompe ese esquema, pero el tapatío es amable por naturaleza, y si tú le preguntas a un habitante de Guadalajara que te oriente hacia dónde vas en el camión, cuál tomas, te dice de buena manera. Inclusive somos tan educados que hasta preguntamos anteponiendo un no. Sí. ¿No tendrá un vaso de agua que me regale? Bueno, sí. ¿No tendrá esto que me ayude? Muy amables, ¿sí? Bueno, pero esto se ha ido perdiendo. Bueno, pues sabemos que las sociedades son complejas. Entre mayor número de habitantes, Claro. pues ya no te puedes conocer. Yo creo que del lenguaje de los tapatíos mereceríamos otro programa. completo. Para hablar solamente del lenguaje. Sí. Juan José Francisco, a ver, cuéntanos ese episodio de tu vida. Te fuiste a Estados Unidos. Sí, Dejaste me fui Guadalajara. En el 2004, en enero del 2004 me fui a Estados Unidos, ya estuve trabajando en Los Ángeles. ¿Pero qué pasó con tu ciudad? ¿Por qué te fuiste? Pues ahora sí que por necesidad, ahora sí que los sueldos de correos, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero el no sueldo de alcanzaba, correos vamos. siempre ha sido muy, muy discreto, y me fui precisamente por eso, para salir de un poco de los problemitas económicos en que estábamos. Estuve prácticamente 2 años allá. Más no me gustó la vida de Estados De Unidos. Estados Unidos. No. Muy fría. Muy frío entre los habitantes, como decía aquí la Historiadora Angélica. Angélica, que aquí los tapatíos son muy amigables, por eso es que me gusta mi trabajo. Yo de reparto, toda la gente me conoce, toda la gente me saluda bien, me ofrecen un vaso de agua, todo, o sea, lo tratan a uno de maravilla aquí en la ciudad de Guadalajara. Además, nos faltó decir que los tapatíos son futboleros. Claro, Supongo que a ti te gusta el claro fútbol que también. me gusta el fútbol. Bueno, también extrañabas el fútbol, supongo. Más que nada aquí tenemos más libertad, la libertad, porque aquí nosotros tenemos libertad de salir y hacer sanamente lo que podemos. ¿Cuándo fue que te casaste? Quiero preguntar esto de cuántos años tenías cuando te casaste para saber a partir de cuándo reclamar a la Cámara de Comercio que te Tenía Más o 22 menos. años cuando me casé. 22 años Así tenías. Entonces estamos hablando que fue en el 76. No, en el 86. En el 86, perdón por mis números. 86. Entonces, a partir En del julio del 86, 86, así es. la Cámara de Comercio se olvidó del tapatío 1 millón, esa se la dejamos aquí de tarea. Bueno, Bueno, en el 86 sí, me llevaron mi presente de Pero fue bodas. la última vez. Sí, me regalaron una licuadora. y a partir de ahí dijeron que te mantenga tu esposa. Así es, todavía hasta la fecha. A ver, Juan José, ¿conoces Guadalajara como cartero entonces? Pues sí, más o menos. ¿Y tú tocas solo Guadalajara o abarcas otros municipios? Nosotros tenemos nuestra zona de reparto. Y nada más nos abocamos a nuestra zona de reparto, a nuestra colonia, a nuestra ruta. A tu ruta, Así esas son las cercanías, ¿dónde estás tú? Estoy ahorita lo que es en parte de la zona industrial y el colonia industrial. A ver, ¿y cuántos de ahí saben que tú eres el tapatío 1 millón? Lo que es la mayoría. En las mayoría. empresas no mucho. Porque incluso en la fiscalía, que me toca ser cartero en la fiscalía, sí hay licenciados que ya me conocen como el tapatío 1 millón. Bueno, ahí Y en el el caso de la Colón. fiscalía no es un buen referente. Pero en el colonia industrial, Las colonias el sí. colonia industrial, que es la colonia, sí, mucha gente me conoce como el Como el tapatío tapatío 1 1 millón. millón, ¿recuerdan eso? Sí, así es. Incluso hay 2 personas ahí que me han dicho que fueron compañeros de mi padre en correos. Compañero de tu padre. Así es. Y por ahí tengo entendido que hasta un libro se escribió de ti, ¿no? De tu historia. O se preparaba un libro por ahí. Creo que se prepara, no, se no prepara tengo un libro. entendido, pero Bueno, ya adelanté Ya adelanté. el tema. Bueno, ¿y qué recuerdas de estos años que has vivido siendo el tapatío 1 millón, de la Guadalajara de antes a la de ahora? ¿Qué nostalgias te trae? pues ahora sí que el fútbol, porque ya no últimamente ya no he podido jugar. Así que por salud, y la última vez me fracturé en la mano. Te fracturaste. ¿Y ya no hubo Así hospital es. particular que te atendiera? No, siempre, casi en pocas veces voy yo al ISSSTE, que es el que me corresponde. Sí. Y sí me atendieron bien, nomás como los quirófanos estaban en remodelación, me tardé 19 días para hacer la cirugía de la 19 muñeca. días. Muy bien, tenemos que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
De acuerdo con estudios elaborados sobre la incidencia criminal en Guadalajara, el robo a vehículos fue el que tuvo más denuncias, seguido de robo a transeúntes, amenazas, robo a negocios, fraude y lesiones dolosas. Sin embargo, en el último año, los delitos de impacto que más preocupan es el incremento de homicidios dolosos y los casos de feminicidios. Uno de los retos que tiene también la ciudad es lograr repoblar la zona centro. Guadalajara, una perla de 478 años, el tema que tocamos en esta ocasión ha sido realmente un programa muy sabroso, por llamarlo de alguna manera. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Ismael. Sí, bueno, primero, obviamente, de lo que hablábamos, de la historia, las añoranzas y lo que queremos que vuelva a ser Guadalajara, pues el compromiso de mi administración trabajando en esos rubros y con la ruta y la seguridad de que vamos a dejar los cimientos para regresar a esa Guadalajara que todos queremos. Pero yo creo que en este marco del aniversario, pues es motivo de platicar todo lo que significa ser tapatío, nuestra historia, nuestras tradiciones, y en ese sentido, pues yo quisiera que todos los que están viéndonos en este programa, pues acudan a los múltiples actos, celebraciones, eventos con motivo de este aniversario 478, que es la ciudad de Guadalajara, que con el vínculo como con el Colegio de Jalisco, que vamos a estar haciendo una serie de actividades durante todo el mes, pues puedan participar. Me parece que un punto fundamental para que podamos salir adelante entre todos es regresar a tener ese sentido de orgullo, de pertenencia, de ser tapatío, para que todos caminemos en el mismo rubro. Y la verdad es que te agradezco y felicito por este espacio y porque el tema se haya abordado de esta forma y pues compartir la mesa con la doctora Angélica, con Samuel, con don Juan. Para mí me deja mucha satisfacción, mucho compromiso, mucha responsabilidad. ¿Qué eventos específicos son de los festejos? Algunos que puedas... Desde los tradicionales, de las mañanitas, la celebración que se hace para rendir honor a doña Beatriz Hernández, a don Miguel de Ibarra, la ya tradición de entregar picones a toda la población. Estamos en el marco del Festival GE de Luz, que se desarrolla durante todo este periodo. Somos sede del Festival de las Artes Digitales, donde Guadalajara se pone en la vitrina nacional e internacional, siendo anfitriona de diferentes ciudades creativas de México y del mundo, actividades culturales en los diferentes barrios de la ciudad. Y creo que el llamado número uno es para volver a empezar a tener este sentido de pertenencia, pues que los tapatíos vuelvan a ver cómo está el centro histórico con este festival, con la infraestructura que se le ha dotado, con el esfuerzo de la prestación de servicios que tenemos en el centro, porque uno de los objetivos es pues renacer ese sentido de pertenencia y que conozcan lo que pues ya aquí nos dio algunas pinceladas de conocimiento de por qué incluso las torres de catedral y cuáles son nuestros íconos y nuestra infraestructura y legado arquitectónico, que pues creo que vale la pena que todos los que no lo han conocido o los que ya se les olvidó, pues reconozcan el centro histórico y reconozcan ese sentido de orgullo de ser tapatío. Regularmente los tapatíos acuden a estas convocatorias, ¿eh? Sí, la verdad es que llenan el centro. No con esto quiero decir que están en argüenderos, ¿no? No, pero la sí, verdad sí es que van. por fortuna, desde que está peatonalizado el primer cuadro y las actividades que ha tenido ya el ayuntamiento durante todo este año que llevo en el gobierno, pues el centro hoy se ve nuevamente lleno, ocupado, vivo, con mucho contenido y sobre todo pues con la gente usando el espacio público. Samuel, tus conclusiones de este tema. Algo muy parecido a la felicidad ya ocurre porque las primaveras están floreciendo. Yo soy un fiel creyente que nacer sí es algo importante y esa responsabilidad yo se la delegué a mis padres y ellos con buen tino determinaron que yo fuera tapatío. Y eso es una cosa que me llena solamente de orgullo. Yo sí creo que los tapatíos tenemos que volver a retomar esta esencia. Y concuerdo plenamente con lo que acaba de decirnos el alcalde, la doctora Angélica, don Juan, que no depende únicamente de la autoridad. O sea, cada uno de nosotros somos responsables de cuidar nuestra parcela. Guadalajara siempre tuvo este aire señorial y sobre todo de sentirnos independientes, que no requeríamos tampoco del centralismo. Tenemos nosotros que retomarlo y saber qué es nuestra responsabilidad, que Guadalajara vuelva a ser esta Atenas de México. Yo pienso que pocas ciudades pueden presumir la cultura que hemos tenido, lo que se ha ejercido aquí. Tan es así que para todos los mexicanos, y creo que allende las fronteras, lo más mexicano que tenemos sí es Guadalajara. Y no me voy nada más con lo que ya platicamos de los charros, el mariachi o el tequila, sino que todo este monstruo cultural que hemos ejercido.
Guadalajara se sigue caminando para recordarnos que la historia se escribió aquí con letras doradas. Recuerdo que por lo menos ahorita, hoy por hoy, el título de Atenas de México se le da aquí a Jalapa. Bueno. ¿O esos son solamente comerciales? Pues es que, ¿O son dichos del señor Tello, del padre Tello? Pues mire, tapatío como soy, yo digo que eso nada más nos responde a nosotros. Entonces creo que por ahí tendríamos que empezar. Mucha gente nos disputa, ¿no? De la asociación charra más antigua. Sí. Claro. Yo estoy seguro que en todas ganamos. Muy bien, Sin duda, Angélica, tus alcalde. conclusiones. Bueno, yo creo fervientemente que uno no puede vivir en el pasado, pero que tiene que aprovechar el pasado para enfrentar un mejor futuro. Yo creo que es muy importante que los tapatíos conozcan su historia, cómo los ciudadanos que habitaron en este valle de Atemajac en siglos pasados vencieron todas las adversidades y fueron engrandeciendo la ciudad, pero a sí mismos también, ¿sí? Con esta idea de ayudar al prójimo, de solidaridad, de conocerse todos, de ayudarse, de evitar ese egoísmo, ¿no? Entonces yo pienso que todos los tapatíos con un buen liderazgo como el del licenciado Ismael pueden ser bien encaminados a recuperar esta ciudad que era vivible, ¿sí? La ciudad se ha tornado muy compleja por la masificación, el incremento demográfico. Somos muchos y es el mismo terreno para todas estas actividades. Pero Guadalajara es una ciudad que ha dado mucho talento, que tiene mucho talento, y el talento bien encaminado nos lleva a una mejor calidad de vida. Ahorita que dice Angélica el tema de cómo ha salido adelante Guadalajara en sus problemas, tal vez se nos pasó contar un episodio que es fundamental en la historia de Guadalajara, que es cuando Guadalajara vivió una situación de salud muy grave y aparece Fray Antonio Alcalde, por ejemplo. Claro, con en el Hospital año Civil. del hambre, ¿sí? Así es. Que empezó con una gran sequía, temblores, ¿sí? No había alimentos y las autoridades, pues no teníamos un alcalde como el licenciado, sino que el ayuntamiento pues no hallaba qué hacer. Soluciones que daba, pues no dejen entrar ya a nadie, Claro. cuando en la gran ciudad es donde se busca estas mejores condiciones de vida, trabajo y demás. El siglo XVIII es el siglo de las contradicciones y a fines del XVIII hay este gran problema y se supera por una labor muy importante que encabeza el obispo Fray Antonio Alcalde, ¿sí? Sí. Y que además nos lega pues instituciones tan importantes como el Hospital de Belén, que justamente nace en esa época, establecido justamente en el norte de la ciudad con los criterios higienistas, con una nueva mentalidad, ¿sí? Pero viene ahí la ayuda a todos los habitantes, ¿sí? Claro. Y también vemos cómo Guadalajara, si construye una casa de la misericordia, como el Hospicio Cabañas, de esas dimensiones, tengan ustedes presentes cuáles eran los problemas de Guadalajara, la Claro. gran cantidad de desposeídos que pululaban por sus calles. Y está el caso de haber entubado también el río San Juan de Dios. Claro, entre claro, otras porque historias lo que se convertimos en una cloaca. Cuando todas las ciudades importantes del mundo, ¿verdad? París, Madrid y demás, han saneado sus ríos, y en Guadalajara pues fue la cloaca y entonces Fue a un taparla drenaje. porque era foco de infección. Muy bien, Juan José Francisco, ¿qué puedes concluir de este tema de Guadalajara? No, pues ahora sí que estoy muy orgulloso de ser un tapatío, ser parte de la historia, y pues ahora sí que todas esas historias que platican de la ciudad de Guadalajara, pues Tú formas me parte de viene- esa historia. Formo parte de esa historia. Por ser el Yo tapatío un millón. Tengo una anécdota de ahí de un ingeniero de cuando se inauguró la línea 1 del tren ligero. Ujú. Ya cuando recién se inauguró, el ingeniero Guillermo Aguilar ya fue y me abrazó y me dice, yo también pertenezco a la historia de Guadalajara. Por haber... Haber sido el primer director de haber de acuerdo. puesto en funcionamiento la primera línea del tren ligero. De acuerdo. Y de igual forma sucedió lo mismo cuando se inició la línea 2. Yo también estuve trabajando en el tren ligero. Ah, también trabajaste en Sí, el tren ligero. el ingeniero David Llerena fue el director que estaba en ese entonces cuando se inició la línea 2 del tren ligero. Y igual también me dijo, yo también ya pertenezco a la historia de Guadalajara. El problema es que tú, donde quiera que trabajaste, formaste parte de la historia, por ser Así es. tapatío un millón, ¿no? Entonces, correos, línea 1, línea 2, ¿qué otra cosa? Pues estuve trabajando en muchos lados, ¿eh? Ujú. Ahora sí que casi siempre mi correos ha sido... Siempre regresamos a principal, correos. Sí. Estuve trabajando en infra repartiendo oxígeno medicinal, Oxígeno también. en Domino's Pizza, En Domino's Pizza Kentucky. también, en Kentucky. El primer trabajo que tuve fue en un taller de laminado y pintura. Ujú. ¿Y qué hacías ahí? Ayudante del laminero.
Ya empezaba yo a pintar camiones, estoy hablando, yo tenía 14, 15 años. Fue cuando me salí del seminario. Ah, también estuviste en el seminario. Estuve en el seminario. Bueno, pues Podemos hacer un programa de la historia de un programa de Tapatío un Millón, Claro no creo que sí, sí. nos vas a dejar a tiempo. Bueno, nos queda un par de minutos para concluir y quisiera dejar los temas serios para preguntar algo realmente importante. Decía un periodista, amigo mío, ya fallecido, buen amigo, Héctor Morquecho, decía Héctor que un buen tapatío, siempre conocen dónde se vende una buena torta ahogada. ¿Dónde se vende una buena torta ahogada, Ismael? Bueno, yo como presidente municipal tengo que ser muy cuidadoso. Se venden tortas ahogadas en muchos puntos de la ciudad. Pero me recomiendas una buena torta ahogada. Mi afición personal a las tortas de Enrique ahí cerca del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara. Tortas de Enrique, cerca. Así es. A ver, Samuel. Pues yo por eso paso por la alemana y cada vez que paso me inclino porque ahí nace la torta ahogada. Sin embargo, en este caso creo que me iré por la de las bicicletas. La bicicleta, la torta ahogada. ¿Dónde queda ese? Por el Teatro Diana. Por el Teatro Diana. Angélica. Yo con los vecinos. ¿Sí? ¿Dónde Los de vecinos? Zapopan con el Chuquis, ahí espaldas de la... Bueno, ese no vale porque no es de Guadalajara. No, sí, también los Chuquis es Guadalajara. No, Por buena. Pero Bueno. porque es vecina del colegio de Jalisco. Sí, sí, Así sí, es, porque ahí... Muy bien. Juan José. Pues yo ahora sí que las tortas ahogadas del barrio, o sea, es donde más ha comido uno tortas ahogadas. ¿De qué barrio? Ahí en la colonia Atlas. Ahí En con la el colonia, Güero. pues sí, tú vives en la Así colonia es. Atlas. Ahí por Río La Barca y Río Lagos. Bueno, todos saben dónde venden una buena torta ahogada. Bueno, pasaron la tuya, prueba. ¿cuál es la favorita? Bueno, aquí yo le voy a fallar, yo no soy tapatío, y bueno, lo tengo que decir, y tampoco me gusta la torta ahogada, así que yo estoy reprobado en ese tema, pero bueno, soy sonorense y les podría hablar de carne asada. Las coyotas también. Bueno, pues un gusto, Muchas Ismael, gracias, Carlos. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Angélica. muy agradecido. Y muchas gracias, Juan José. Guadalajara, esta perla que cumple 478 años, tiene efectivamente muchos retos por enfrentar. Ya hablamos de situaciones de servicios públicos que hay que resolver, la basura, confrontar este problema que vive todo México, que es la inseguridad. Pero hoy quisimos abrir una pausa, recordar precisamente la historia de Guadalajara, su esplendor y sobre todo seguir diciendo que pese a lo que ha ocurrido, Guadalajara sigue siendo, sobre todas las cosas, una perla. Hasta la próxima.